En su camino a la escuela, un adolescente notó a un bebé llorando atrapado dentro de un automóvil bajo el sol abrasador. Sin pensarlo dos veces, rompió la ventana, pero lo que sucedió después dejó a todos los presentes atónitos. La mañana en Irlanda era sofocante, el sol ya alto en el cielo calentaba el pavimento y hacía que el aire vibrara con el calor. La ciudad parecía moverse en cámara lenta, aplastada por la opresiva humedad. Pero para Peter Bennett, de 15 años, no había un segundo que perder. Sus zapatillas golpeaban contra la acera agrietada mientras corría, su mochila rebotando descontroladamente detrás de él. Por poco evitó un bote de basura y casi chocó contra un poste de luz, murmurando maldiciones entre dientes. Lo único más fuerte que los latidos de su corazón era el incesante flujo de excusas que cruzaban por su mente. Tal vez podría decir que el autobús llegó tarde, pensó desesperadamente mientras miraba su reloj. No, el señor Garvey no se tragará eso. El profesor de historia de Peter, el señor Garvey, era conocido por su actitud estricta hacia los retrasos. 3 llegadas tarde consecutivas significaban una semana entera de tareas escolares, limpiar la cafetería, borrar pizarras y organizar libros en la biblioteca después de clases. Peter se esforzó más, sus pulmones ardían y su camisa se pegaba incómodamente a su espalda. El mundo a su alrededor se volvió borroso mientras los puntos de referencia familiares se transformaban en formas indistintas. Su único enfoque era llegar a la preparatoria Jefferson antes de que sonara la primera campana. Entonces, un sonido débil captó su atención. Al principio casi se perdió en el estruendo de la ciudad, bocinas de autos, un perro ladrando a lo lejos. Pero mientras pasaba por el estacionamiento casi vacío de un centro comercial, el sonido se hizo más claro. Peter disminuyó la velocidad, girando hacia el estacionamiento donde un sedán viejo estaba estacionado bajo el sol abrasador. El sonido se volvió inconfundible, un bebé llorando. Peter se quedó paralizado. Entrecerró los ojos hacia el automóvil, su corazón hundiéndose. A través del vidrio tintado de la ventana trasera, podía ver la silueta de un bebé en un asiento infantil. Mientras se acercaba, la escena se hizo más clara. El rostro del bebé estaba rojo y brillante de sudor, sus diminutos puños golpeaban débilmente contra la ventana. «Oye», gritó Peter, mirando frenéticamente a su alrededor. «¿De quién es este auto?» Su voz resonó contra las paredes de concreto del centro comercial. Nadie respondió, el estacionamiento estaba casi desierto, salvo por un par de figuras distantes demasiado lejos para notar o preocuparse. Peter corrió hacia el auto y tiró de la manija de la puerta. No se movió, el auto estaba cerrado con llave. «No, no, no», murmuró Peter, tirando con más fuerza aunque sabía que era inútil. El pánico se apoderó de su pecho mientras miraba al bebé nuevamente. Sus llantos se debilitaban, su pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas y superficiales. Peter golpeó la ventana con el puño. «Oigan, alguien ayude». «Hay un bebé aquí», gritó con la voz quebrada por la urgencia, pero el calor parecía tragarse sus palabras. El sudor se metió en sus ojos mientras buscaba ayuda en el estacionamiento. Vio la entrada de una tienda de comestibles a unos 50 metros de distancia y consideró correr hacia allí, pero la idea de dejar al bebé solo le revolvió el estómago. «Espera, pequeño», susurró con la voz temblorosa. Miró desesperadamente a su alrededor hasta que sus ojos se posaron en una gran roca cerca del borde de la acera. Sin pensarlo 2 veces, la agarró sintiendo su peso en la mano. «Lo siento por esto», murmuró Peter entre dientes. Levantando la roca sobre su cabeza con todas sus fuerzas, la estrelló contra la ventana trasera del auto. El vidrio se rompió con un estruendo ensordecedor, esparciendo fragmentos por el asiento trasero y el suelo. Una ola de calor abrasador golpeó a Peter mientras metía la mano por la ventana rota, cuidando de no cortarse con los bordes afilados. Con manos temblorosas, luchó por desbloquear la puerta y la abrió de un tirón. El bebé estaba desplomado en su asiento del coche, su pequeño cuerpo inquietantemente inmóvil.
El corazón de Peter latía con fuerza mientras se inclinaba, desabrochando las correas tan rápido como le permitían sus temblorosos dedos. La piel del bebé estaba ardiendo al tacto y el tejido del asiento estaba húmedo de sudor. «Estarás bien», susurró Peter, aunque su voz temblaba. No estaba seguro de si estaba tranquilizando al niño o a sí mismo. Mientras acunaba el cuerpo inerte del bebé contra su pecho, los débiles y superficiales alientos del niño le provocaron un escalofrío. Retrocediendo del coche, Peter miró a su alrededor en el estacionamiento, sus ojos buscando a alguien, cualquiera que pudiera ayudar, pero el lugar estaba inquietantemente vacío. Solo el resplandor opresivo del sol y el zumbido distante del tráfico rompían el silencio. La mirada de Peter se dirigió hacia el final de la calle, donde sabía que estaba ubicada la clínica de atención urgente. 3 cuadras. No estaba lejos, pero con el estado frágil del bebé, podría haber sido igual que 3 millas. Sujetando al niño con fuerza, Peter comenzó a correr. El calor era sofocante y su mochila golpeaba contra su espalda con cada zancada. Sus piernas ardían, sus pulmones dolían y el pavimento parecía ondular bajo el sol abrasador. Pero no se detuvo. No podía detenerse. El bebé dejó escapar un débil sonido sibilante, apenas un llanto, y Peter sintió que su corazón se encogía. «Quédate conmigo», jadeó, su voz apenas audible sobre el golpeteo de sus zapatillas contra el asfalto. «Aguanta, ya casi llegamos». El mundo a su alrededor se volvió borroso, tiendas de flores, un puesto de café, el kiosco de periódicos contra el que casi se había estrellado antes. Las personas se giraban para mirar, sus rostros una mezcla de confusión y preocupación. Alguien gritó tras él, pero Peter no registró las palabras. Finalmente, la fachada blanca de la clínica de atención urgente apareció en su vista y una oleada de adrenalina lo impulsó hacia adelante. Su camisa se pegaba a su espalda, empapada de sudor, y su visión se nublaba, pero siguió avanzando. Cuando Peter llegó a las puertas de cristal, se abrieron con un suave siseo. Tropezó al entrar, sus zapatillas resbalando en el suelo pulido. La repentina frescura del aire acondicionado en el vestíbulo fue un choque, pero apenas lo notó. «¡Ayuda! Alguien, ayuda!», gritó, su voz quebrándose. Las cabezas se giraron al unísono, el murmullo tranquilo de la sala de espera se silenció al instante. Un puñado de pacientes con formularios y revistas en las manos se congelaron, sus ojos se agrandaron al observar al adolescente sudoroso cargando un bebé. Detrás del mostrador de recepción, una enfermera se detuvo a mitad de movimiento, un expediente en su mano. Su expresión pasó de la confusión a la alarma cuando su mirada se fijó en el niño. Peter corrió hacia el mostrador, sus respiraciones entrecortadas y jadeantes. «Encontré este bebé en un coche», tartamudeó, su voz ronca. «No está respirando bien, por favor, ayúdenlo». El profesionalismo de la enfermera se activó instantáneamente, como un reflejo. «Llame al doctor Hendricks», de inmediato, ordenó al asistente, quien desapareció a través de las puertas dobles que conducían al departamento de emergencias. Rodeando el mostrador de recepción, la enfermera se acercó a Peter con manos firmes y una actitud de calma autoridad, aunque su ceño fruncido traicionaba su preocupación. «¿Dónde están los padres del bebé?», preguntó con cautela, su voz baja pero firme. «Yo, no lo sé», jadeó Peter, todavía recuperando el aliento. Estaba encerrado en un coche bajo el sol. No estaba respirando bien y no podía dejarlo allí. La expresión de la enfermera se suavizó, pero mantuvo un tono profesional. «Hiciste lo correcto», le aseguró. «Ahora déjame llevar al bebé». Peter dudó, sujetando al bebé con fuerza. El pequeño cuerpo seguía caliente y aterradoramente inmóvil contra su pecho. Soltarlo se sentía imposible, como admitir la derrota. «Está bien», dijo la enfermera con suavidad pero con firmeza, extendiendo los brazos. «Nos encargaremos de él ahora». Peter extendió sus manos temblorosas mientras entregaba al bebé a la enfermera, quien lo acunó con cuidado, moviéndose de manera precisa y deliberada.
Sin decir una palabra más, ella se giró y cruzó rápidamente las puertas de emergencia, dejando a Peter solo en medio de la sala de espera. Sus piernas se doblaron y se hundió en una silla de plástico contra la pared. Su respiración era irregular, mientras la adrenalina corría por sus venas. La sala de espera era un borrón de colores apagados y murmullos apenas perceptibles, mientras las luces fluorescentes proyectaban un resplandor duro sobre el entorno estéril. ¿Qué pasó?, preguntó una anciana al hombre a su lado, con un susurro apagado. ¿El bebé estará bien? Un niño pequeño tiró de la manga de su madre, sus ojos grandes llenos de preocupación. Pero Peter no escuchaba nada de eso. Su mente estaba consumida por los débiles llantos del bebé, que ahora parecían resonar sin cesar en sus oídos. ¿Hice lo suficiente? ¿Podría haber actuado más rápido? La incertidumbre pesaba en su pecho como una losa. Una voz suave rompió el torbellino de sus pensamientos. ¿Estás bien, hijo? Peter alzó la mirada y vio a una mujer de pie frente a él. Llevaba uniforme médico y una expresión cálida pero seria. Su placa de identificación decía, Doctora Amanda Hendricks. Su actitud calmada transmitía la seguridad de alguien que había enfrentado innumerables emergencias. No lo sé, admitió Peter, su voz temblorosa. Señaló débilmente hacia las puertas de emergencia. Solo, actué por instinto. No sabía qué más hacer. Su voz se quebró y tragó saliva con fuerza. La doctora Hendricks acercó una silla y se sentó a su lado, con la mirada firme. Hiciste lo correcto, dijo suavemente. Viste a un niño en peligro y actuaste. No todo el mundo habría tenido el valor de hacerlo. La garganta de Peter se tensó. ¿Estará bien?, preguntó con un hilo de voz, lleno de temor. La doctora hizo una pausa, su expresión compasiva pero medida. Está en buenas manos ahora, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que salga adelante. Las piernas de Peter finalmente cedieron y se desplomó en una de las duras sillas de plástico alineadas en la pared de la sala de espera. La adrenalina que lo había impulsado hasta allí desapareció, dejándolo débil y mareado. Se inclinó hacia adelante, enterrando su rostro entre las manos mientras su mente reproducía los últimos minutos con un detalle agonizante, los llantos del bebé, el calor insoportable dentro del auto, el vidrio rompiéndose bajo sus manos y la aterradora flacidez del niño en sus brazos. Por primera vez, el peso completo del miedo y el horror lo golpearon, y su pecho se contrajo mientras luchaba por estabilizar su respiración. El sonido de pasos rápidos y decididos lo sacó del espiral de sus pensamientos. Al levantar la vista, vio a la enfermera que había llevado al bebé caminando hacia él. Su expresión era amable pero cansada, el rostro de alguien que cargaba el peso de una inmensa responsabilidad todos los días. Peter se sentó derecho, con el corazón latiendo con fuerza. El bebé está bien, dijo ella, su voz cálida pero medida, como si entendiera cuán frágiles estaban los nervios de Peter. Estuvo cerca, pero llegaste a tiempo. Eso marcó toda la diferencia. Peter dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Sus hombros se hundieron, y por un momento, el alivio lo envolvió como una brisa fresca en un día abrasador. Pero casi de inmediato, nuevas preguntas comenzaron a girar en su mente. ¿Está seguro?, preguntó, apenas en un susurro. ¿Está realmente bien? La enfermera asintió suavemente. Todavía está débil y necesitará vigilancia, pero su vida ya no corre peligro. Lo salvaste. Peter cerró los ojos, con las manos temblorosas mientras las apoyaba en sus rodillas. Peter sintió una ola de alivio tan abrumadora que casi se echó a llorar, pero contuvo el sentimiento, sin estar listo para perder el control frente a desconocidos. Preguntó por sus padres, su voz más firme después de una pausa, ¿los encontraron? La expresión de la enfermera cambió ligeramente, mostrando una mezcla de preocupación y profesionalismo. Llamamos a la policía, dijo. Están en camino. Necesitarán hablar contigo. La policía,
repitió Peter parpadeando, el peso de esas palabras tardando en hundirse. Hasta ese momento, todo había girado en torno al bebé, a llevarlo a un lugar seguro. No había pensado en lo que podría pasar después. Sí, afirmó la enfermera con un tono firme pero amable. Necesitamos saber qué pasó, por qué el bebé estaba en ese coche y cuánto tiempo llevaba ahí. Hiciste todo bien, pero las autoridades querrán escuchar tu versión de lo que viste y lo que hiciste. Peter asintió lentamente, sintiendo cómo la magnitud de la situación lo presionaba. Yo solo, ni siquiera lo pensé. Lo vi ahí, y se veía tan. Su voz falló y sacudió la cabeza. No podía dejarlo. La enfermera le dio una sonrisa tranquilizadora. Eso es todo lo que cualquiera podría pedir. Actuaste con valentía y rapidez, y gracias a ti, ese bebé tiene una oportunidad de recuperarse. Peter se recostó en la silla, mirando al techo mientras las palabras de la enfermera resonaban en su mente. El alivio se mezclaba con una persistente sensación de preocupación e impotencia. En algún lugar más allá de esas puertas dobles, el bebé que había sacado de ese coche sofocante luchaba por su vida, y Peter no podía evitar sentir que cargaría con el peso de esa frágil existencia para siempre. El fuerte olor a antiséptico llenaba el área de espera, impregnando el aire como una niebla invisible. Peter permaneció inmóvil, sus pensamientos caóticos girando en círculos interminables. Miró sus manos, aún temblando ligeramente, con pequeños rasguños causados por el vidrio roto, un recordatorio palpable de lo que acababa de suceder. El sonido de unas puertas que se abrían de golpe rompió la quietud, sacándolo de su ensimismamiento. Una mujer alta con bata blanca entró en la habitación, su mirada afilada y decidida aterrizando inmediatamente sobre él. ¿Eres tú quien trajo al bebé?, preguntó, su voz firme pero serena, cargada de autoridad. Peter se levantó de golpe, la silla chirriando ruidosamente contra el suelo de baldosas. Sí, exclamó, su corazón acelerándose de nuevo. ¿Está bien? ¿Está a salvo? La doctora se acercó con una calma medida que parecía apaciguar la tensión en la habitación. Su placa decía doctora Amanda Hendricks, y su presencia emanaba una mezcla de competencia y compasión. Hiciste algo increíble, dijo ella suavizando su tono. La temperatura del bebé estaba peligrosamente alta cuando lo trajiste. Estaba gravemente sobrecalentado, pero pudimos estabilizarlo justo a tiempo. Otros 10 minutos, hizo una pausa, dejando que la implicación flotara en el aire. Le salvaste la vida. La garganta de Peter se tensó y sintió una oleada de emoción que no había anticipado. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero las parpadeó para disiparlas. El alivio era abrumador, pero el peso de sus palabras lo aplastaba como una ola gigantesca. No sabía qué más hacer, murmuró, su voz quebrándose. Simplemente, no podía dejarlo ahí. La doctora Hendricks asintió, su expresión cargada de comprensión. Notó los leves rasguños en sus brazos y el agotamiento reflejado en sus hombros encorvados. Se necesita valor para actuar en un momento como ese, dijo. La mayoría de las personas se congelarían, pero tú no lo hiciste. Ese bebé está vivo gracias a ti. Peter negó con la cabeza, abrumado por los elogios. No se sentía un héroe, había actuado por instinto, sin pensar en lo que vendría después. ¿Cómo te sientes?, preguntó la doctora Hendricks, cambiando ligeramente su tono hacia una preocupación más personal. Peter abrió la boca, pero no le salieron palabras. ¿Cómo se sentía? No estaba seguro. La adrenalina lo había dejado exhausto y en su lugar había un torbellino de confusión y agotamiento que no podía empezar a desentrañar. El Dr. Hendricks notó su vacilación y señaló una pequeña sala de descanso justo al lado de la sala de espera. Vamos, dijo suavemente. Vamos a conseguirte un poco de agua, has pasado por mucho. Sin esperar una respuesta, comenzó a caminar y Peter la siguió con piernas tambaleantes. La sala de descanso era modesta y tranquila, con una pequeña mesa,
algunas sillas desparejadas y una cafetera que zumbaba suavemente en el mostrador. El Dr. Hendricks abrió un mini refrigerador, sacó una botella de agua y se la entregó a Peter. La tomó con manos temblorosas y bebió con avidez, el líquido fresco calmando su garganta reseca. El Dr. Hendricks se sentó frente a él, su postura relajada pero atenta. La policía llegará pronto, dijo suavemente. Necesitarán hablar contigo sobre lo que pasó. No te preocupes, solo intentan entender la situación. No estás en problemas. Peter asintió lentamente, el pensamiento de hablar con la policía apretando el nudo en su estómago. No lo entiendo, dijo después de un momento, su voz apenas un susurro. ¿Cómo puede alguien olvidarse de su propio hijo? ¿Cómo puede pasar algo así? El Dr. Hendricks suspiró, su expresión volviéndose seria. Es difícil de entender, pero desafortunadamente, pasa más seguido de lo que la gente cree, dijo con tristeza en la voz. A veces es un error, un padre abrumado, distraído o atrapado en su rutina. Y a veces, dudó, sus ojos nublándose brevemente con recuerdos que no compartió. A veces es negligencia. Peter apretó los puños, sus uñas clavándose en sus palmas mientras luchaba por procesarlo todo. ¿Cómo puede alguien abandonar a un niño así?, murmuró. La imagen del rostro enrojecido del bebé, empapado de sudor, y su débil respiración laboriosa se repetía en su mente como un bucle cruel. Notando la tensión en su postura, el Dr. Hendricks suavizó su tono. Hiciste todo lo que pudiste, le aseguró. Gracias a ti, ese bebé tiene una verdadera oportunidad de recuperarse. Peter abrió la boca para responder, pero un golpe en la puerta lo interrumpió. Se giró para ver a un oficial de policía uniformado entrando en la sala con un cuaderno en la mano. El semblante del oficial era profesional pero accesible, su expresión neutral pero atenta. ¿Es este el chico?, preguntó el oficial, dirigiendo su mirada al Dr. Hendricks. Sí, confirmó ella. Él es quien trajo al bebé. El oficial asintió y entró más en la sala, dirigiéndose a Peter directamente. Soy el oficial Mark Sullivan, dijo. Necesito hacerte algunas preguntas sobre lo que pasó. ¿Estás listo? Peter sintió una punzada de ansiedad en el pecho, pero asintió. Sí, estoy listo. El oficial Sullivan sacó una silla, sentándose frente a Peter. Echó un breve vistazo al Dr. Hendricks. ¿Ya contactaron a sus padres?, preguntó. El Dr. Hendricks negó con la cabeza. Todavía no, pero nos encargaremos de eso ahora. Se volvió hacia la enfermera que estaba cerca. ¿Tenemos su información de contacto de emergencia en el archivo? La enfermera asintió. Sí, la llenó cuando llegó. Voy a llamarlos ahora. Gracias, respondió el Dr. Hendricks, dándole a Peter un gesto alentador antes de hacerse a un lado para permitir que el oficial continuara. Sullivan abrió su cuaderno, su bolígrafo listo para escribir. Muy bien, joven, empecemos con lo básico. ¿Cuál es tu nombre? Peter Banner, respondió, su voz firme a pesar de los nervios. ¿Cuántos años tienes, Peter? 15, ¿y dónde estudias? En el Jefferson High. Sullivan anotó la información rápidamente, su bolígrafo moviéndose ágilmente. ¿Vives cerca de donde sucedió esto? Peter dijo, sí, a unos 10 minutos de aquí. En ese momento, la enfermera regresó sosteniendo un portapapeles y dijo, he contactado con su madre. Les informó que está en camino y llegará pronto. Sullivan asintió y volvió su atención hacia Peter. Bien, Peter. Hablemos de lo que pasó. Comienza desde el principio. ¿Dónde estabas y cómo encontraste al bebé? Peter respiró hondo y con nerviosismo, tratando de reunir sus pensamientos, y empezó a relatar todo lo más claramente que pudo. Describió el leve y débil llanto que había llamado su atención, el coche cerrado bajo el sol implacable, el calor insoportable que irradiaban las ventanas y la decisión en un instante de romper el cristal para rescatar al bebé.
Su voz temblaba al describir el momento en que rompió la ventana, con fragmentos de vidrio volando por todas partes, y cómo cuidadosamente había tomado al frágil niño en brazos, llevándolo apresuradamente a la clínica con cada gramo de fuerza que le quedaba. El oficial Sullivan escuchó con atención, tomando notas mientras Peter hablaba, sin interrumpir ni un momento. Su mirada firme no se apartó de Peter. Cuando finalmente terminó, sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un peso. Sullivan hizo una pausa antes de preguntar, «¿Dices que no había nadie más en el estacionamiento? ¿Estás absolutamente seguro de eso?» Peter asintió con firmeza. Miré alrededor. Grité pidiendo ayuda. No había nadie, al menos no cerca del coche. Sullivan asintió pensativo, cerrando su cuaderno con un suave chasquido. «Gracias, Peter», dijo con voz calmada pero sincera. «Lo que hiciste fue increíblemente valiente. Romper esa ventana fue un riesgo, no es algo que recomendamos hacer a la ligera, pero en este caso, probablemente salvaste la vida de ese bebé. Eso no es algo que veamos todos los días». Peter se encorvó un poco en la silla, sintiendo el peso del elogio, lo que lo hizo sentirse tanto orgulloso como incómodo. Bajó la mirada hacia sus manos, donde todavía se podían ver pequeños rasguños del vidrio roto. «Simplemente no podía dejarlo ahí», murmuró en voz baja. Parado silenciosamente contra la pared, la doctora Hendrick dio un paso adelante y colocó una mano tranquilizadora en el hombro de Peter. «Creo que es suficiente por ahora», dijo con un tono suave pero firme. Miró al oficial Sullivan con una autoridad serena. «Ha pasado por mucho hoy». Sullivan asintió, levantándose de la silla. «Por supuesto», dijo. Se giró hacia Peter con una expresión más suave. «Gracias de nuevo, Peter. Hiciste algo extraordinario hoy. Si necesitamos más información, contactaremos a tus padres». Después de que el oficial se fue, la doctora Hendrick se sentó frente a Peter de nuevo. Su actitud calmada y su mirada constante trajeron un pequeño sentido de estabilidad al caos que él sentía en su mente. «Estás manejando esto mejor de lo que lo harían muchos adultos», dijo con calidez. «Pero si te sientes abrumado, eso es completamente normal. Lo que hiciste hoy es mucho». Peter miró sus manos, que todavía temblaban ligeramente. Los pequeños rasguños marcaban su piel, un recordatorio físico del vidrio roto. «¿Qué pasa ahora?», preguntó en voz baja. «Con el bebé, quiero decir». La doctora Hendrick cruzó las manos sobre la mesa, con una expresión pensativa. «Por ahora, se quedará aquí hasta que estemos seguros de que se ha recuperado por completo. Después de eso, dependerá de la policía descubrir qué pasó. Si encuentran a sus padres, tendrán preguntas que responder». Hizo una breve pausa, y su tono se volvió más serio. «Si no los encuentran». Peter se enderezó un poco, sintiendo un nudo en el pecho. «¿Si no los encuentran?». La doctora Hendrick dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Entonces, los servicios de protección infantil podrían intervenir». El estómago de Peter se revolvió al escuchar ese término desconocido. «¿Protección infantil?», preguntó con cautela. Ella asintió. «Si no encuentran a los padres, o si se determina que no pueden cuidar del bebé. Peter podría ser colocado en cuidado de acogida. No siempre es un camino fácil, pero el sistema existe para mantener a los niños seguros». El corazón de Peter se encogió ante la idea del bebé, tan pequeño e indefenso, terminando con extraños. La idea de que fuera trasladado de un hogar a otro le hacía doler el pecho. «¿Crees que simplemente lo olvidaron?», preguntó, aunque las palabras sonaban huecas incluso mientras las decía. La doctora Hendrick suspiró profundamente, recostándose en su silla. «Es posible», admitió. «Las personas cometen errores, incluso terribles. Pero también hay una posibilidad de que no haya sido un accidente. Eso es lo que determinará la investigación». Peter se recostó, mirando al techo mientras el peso de la situación recaía sobre él.
Había actuado puramente por instinto, pero ahora entendía la magnitud de la situación en la que se había metido. El destino del bebé no se trataba solo de lo que había sucedido, sino de lo que vendría después. Percibiendo su agitación, la doctora Hendricks extendió la mano a través de la mesa y colocó suavemente su mano sobre la de él. Hiciste lo correcto, Peter. No importa cómo termine esto, ese bebé está vivo gracias a ti. No lo olvides. Antes de que Peter pudiera responder, la enfermera apareció nuevamente en la puerta, su voz rápida pero tranquila. Doctora, la condición del bebé se ha estabilizado. Sus signos vitales están mejorando. La doctora Hendricks exhaló profundamente, sus hombros visiblemente relajándose. Gracias, dijo, poniéndose de pie. Peter la observó salir de la habitación, una ola silenciosa de alivio lo invadió. El nudo apretado en su pecho se aflojó un poco. El bebé estaba a salvo, por ahora. Pasaron horas, aunque Peter no estaba del todo seguro de cuántas. El tiempo se desdibujó en la pequeña y tranquila sala de descanso. Afuera, la policía había regresado a la clínica, su presencia provocando murmullos entre el personal y miradas curiosas de los pacientes. Peter permaneció en su lugar, demasiado tenso para aventurarse afuera. Se sentó con la cabeza entre las manos, el peso del día presionándolo como una fuerza física. El sonido de la puerta abriéndose lentamente lo hizo levantar la vista, esperando a otro oficial de policía. En cambio, su madre entró apresuradamente, su rostro pálido y marcado por el miedo. «Peter», exclamó, su voz quebrándose mientras se apresuraba hacia él. Lo envolvió en un fuerte abrazo, sus manos temblando mientras agarraban sus hombros. «¿Qué está pasando?» «Me dijeron que rompiste la ventana de un coche». «¿Estás herido?» ¿Te das cuenta de lo peligroso que fue eso?» Peter abrió la boca para explicar, pero antes de que pudiera decir una palabra, el oficial Sullivan entró en la habitación detrás de ella. «Mamá, por favor», dijo suavemente, levantando una mano. «Tu hijo no hizo nada malo. De hecho, puede que haya salvado la vida de un bebé hoy». La madre de Peter se quedó paralizada, sus ojos abriéndose de par en par mientras miraba al oficial. «Un bebé», repitió, su voz apenas un susurro. Sullivan asintió, dando un paso más hacia la habitación. «Sí, señora. Un bebé fue dejado en un coche cerrado bajo el sol. Tu hijo lo encontró, rompió la ventana para sacarlo y lo trajo aquí a la clínica. Si no hubiera actuado tan rápido como lo hizo, el bebé no habría sobrevivido». La madre de Peter miró a Sullivan, procesando sus palabras. «Dios mío», susurró, llevando la mano a su boca. «¿Un bebé?» Sullivan asintió de nuevo, con una expresión seria pero amable. Lo que Peter hizo fue increíblemente valiente. No dudó en actuar en una emergencia. Hizo lo correcto. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se volvía hacia Peter, abrazándolo nuevamente. «Salvaste a un bebé», murmuró, su voz temblorosa. «Dios mío, Peter, pensé que te habías metido en problemas». Se apartó ligeramente, pasando la mano por su cabello como si quisiera asegurarse de que realmente estaba bien. «¿Estás herido?», le preguntó. La voz de ella estaba cargada de emoción. «Solo unos rasguños», admitió Peter, mirando sus manos. «Estoy bien, de verdad». Ella dejó escapar un suspiro tembloroso, presionando su mano contra el corazón. «Estaba tan asustada cuando me llamaron, pero ahora estoy tan orgullosa de ti», dijo con la voz quebrada antes de abrazarlo con fuerza, dejando que sus lágrimas humedecieran su hombro. El oficial Sullivan esperó pacientemente, dándole su momento. Cuando la madre de Peter finalmente aflojó su abrazo, él habló nuevamente: «Necesitaremos revisar algunos detalles más contigo, señora, pero quiero reiterar que tu hijo hizo algo extraordinario hoy». La madre de Peter asintió, con las manos todavía descansando protectoras sobre el brazo de su hijo. «Gracias», dijo suavemente a Sullivan. «Gracias por informarme». Sullivan le ofreció una pequeña sonrisa.
Deberías estar muy orgullosa de él, dijo antes de retroceder para darles espacio. En ese momento, otro oficial entró en la sala con una expresión de alivio. Hemos localizado a los padres del bebé, anunció. Ya están en la clínica. El oficial Sullivan asintió. Bien, hablaremos con ellos y obtendremos todos los detalles. La madre de Peter, aún abrazándolo con fuerza, se giró hacia el oficial. ¿Eso significa que no hay problema con mi hijo?, preguntó. Ningún problema en absoluto, aseguró Sullivan. Sus acciones salvaron una vida. Ella exhaló profundamente, aflojando ligeramente su agarre sobre la mano de Peter, aunque su postura protectora no cedió. Peter podía sentir que la tensión en el cuerpo de su madre comenzaba a disiparse. La habitación quedó en silencio por un momento, hasta que Peter se enderezó en su silla, con la mente corriendo. ¿Los padres están aquí?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y frustración en su voz. ¿Qué dijeron? La doctora Hendricks regresó, tomando asiento frente a ellos. Su expresión era tranquila, pero el ligero fruncimiento en su ceño revelaba su incomodidad. Juntó las manos sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante. El padre del niño llegó poco después de que la policía rastreara la matrícula del coche, explicó. Estaba devastado. Por lo que le dijo a los oficiales, pensó que la madre había sacado al bebé del coche cuando llegaron a la tienda. No se dio cuenta de que el niño seguía adentro. El estómago de Peter se revolvió, una mezcla de incredulidad y enojo burbujeando en su interior. Olvidó, dijo, su voz subiendo un poco. ¿Cómo se olvida de su propio hijo? La doctora Hendricks suspiró profundamente, con una expresión cansada. No es fácil de entender, Peter, dijo con suavidad. Pero la gente subestima lo peligrosas que pueden ser las distracciones, el estrés y la rutina. A veces, en momentos de agotamiento o preocupación, ocurren errores. Pero esto no es solo un error, insistió Peter, con la voz temblando por la emoción. Ese bebé casi muere. La doctora Hendricks asintió solemnemente. Tienes toda la razón. Por eso la policía está hablando con ambos padres ahora, para determinar si esto fue un malentendido o algo más grave. La madre de Peter apretó su mano, ayudándolo a calmarse mientras su mente seguía agitada. ¿Qué sucede si descubren que no fue solo un accidente?, preguntó, con la voz firme pero cargada de preocupación. Si hay evidencia de negligencia o intención, podría haber consecuencias legales, explicó la doctora Hendricks cuidadosamente. La seguridad y el bienestar del niño son las principales prioridades, y si los padres son considerados no aptos, los servicios de protección infantil intervendrán. La puerta se abrió de nuevo y el oficial Sullivan entró con una expresión firme pero mesurada. Le dio un pequeño asentimiento a Peter. Peter, los padres del bebé quieren hablar contigo. Si estás listo, puedo organizarlo. Peter vaciló, con el corazón acelerado. La idea de conocer a las personas que habían dejado a su hijo en una situación tan peligrosa le revolvía el estómago. La ira burbujeaba bajo su exterior aparentemente tranquilo. Peter sintió una mezcla de emociones, la gratitud de Sullivan mezclada con la inquietud que había ido acumulándose durante todo el día. Después de un momento, asintió con la cabeza, aceptando. Sullivan lo guió por el pasillo, sus pasos resonando suavemente contra el suelo de baldosas. Se detuvieron frente a una pequeña sala de consultas y abrió la puerta. Peter entró y su respiración se detuvo. Un hombre estaba sentado en la mesa, con la cabeza enterrada entre las manos. Junto a él, una mujer permanecía de pie junto a la ventana, abrazándose con fuerza. El aire en la habitación estaba cargado de tensión y de un arrepentimiento no dicho. Al entrar Peter, el hombre levantó la cabeza, sus ojos estaban rojos e hinchados, su rostro marcado por la culpa. ¿Eres el joven que salvó a mi hijo?, preguntó el hombre con la voz temblorosa. Peter se quedó paralizado, sin saber qué decir. Antes de que pudiera responder, la mujer se giró desde la ventana,
Su rostro estaba surcado de lágrimas y sus labios temblaban mientras intentaba hablar. Gracias, susurró, su voz apenas audible. Yo, ni siquiera sé. Sus palabras se deshicieron en sollozos y cubrió su rostro con las manos. El hombre se levantó, sus movimientos vacilantes e inestables. Nos diste una segunda oportunidad, dijo con la voz quebrada. Si no fuera por ti. Se detuvo, incapaz de terminar la frase. La ira de Peter, que había estado hirviendo bajo la superficie, estalló. Apretó los puños y dio un paso adelante. ¿Cómo pudieron dejar a un bebé en un coche?, exigió, su voz más cortante de lo que pretendía. ¿Entienden siquiera lo cerca que estuvo? Su hijo casi. Su voz se quebró y se detuvo, incapaz de decir las palabras. El hombre se estremeció, encogiéndose como si el peso de las palabras de Peter lo hubiera golpeado físicamente. Pensé que mi esposa lo había llevado, susurró el hombre, su tono impregnado de desesperación. Te lo juro, pensé. Estabas equivocado, interrumpió Peter, su voz temblando de emoción. ¿Tienes idea de lo que pasó ese bebé? ¿El calor, el llanto? Ni siquiera podía respirar bien. La mujer soltó un nuevo sollozo, apoyándose contra la ventana como si fuera a colapsar bajo el peso de su propia culpa. La puerta se abrió en silencio y la doctora Hendricks entró en la habitación. Colocó una mano tranquilizadora en el hombro de Peter, su voz suave pero firme. Peter, entiendo tu enojo y tienes todo el derecho de sentirte así, pero esta familia llevará las consecuencias de este día por el resto de sus vidas. Cometieron un terrible error, pero no es nuestro lugar castigarlos. La habitación cayó en un incómodo silencio. El hombre se hundió nuevamente en su silla, sus hombros encorvados hacia adelante en derrota. La mujer se alejó de la ventana y se dejó caer en la silla junto a él, con las manos temblorosas mientras se limpiaba la cara. Peter los miró, sus emociones enredadas en un nudo de frustración, lástima y miedo por el futuro del bebé. Su pecho subía y bajaba mientras intentaba calmar la tormenta dentro de él. La doctora Hendricks dirigió su atención a los padres, su tono ahora firme pero compasivo. Su hijo está estable, dijo. Va a recuperarse gracias a las acciones de Peter. Pero este incidente tendrá consecuencias, legales, emocionales y de otro tipo. La policía y los servicios de protección infantil trabajarán con ustedes para garantizar la seguridad y el bienestar de su hijo en el futuro. Los padres asintieron, su gratitud atenuada por la abrumadora culpa. El hombre volvió la mirada hacia Peter, su voz quebrándose mientras hablaba. Gracias, dijo nuevamente. Nunca podré pagarte lo que hiciste. Peter lo miró, con la mandíbula apretada. Asegúrate de que esto no vuelva a suceder, dijo, su voz ahora más firme, aunque el dolor detrás de ella seguía siendo evidente. El hombre asintió solemnemente, inclinando la cabeza bajo el peso de su remordimiento. La doctora Hendricks apretó el hombro de Peter con un gesto tranquilizador, guiándolo hacia la puerta. Ya has hecho suficiente, Peter dijo en voz baja. Deja que las autoridades se encarguen del resto. El policía escoltó a Peter de regreso al pasillo mientras una voz masculina llamaba detrás de ellos. Gracias, dijo, con un tono tembloroso por la emoción. Nunca sabrás cuánto significa esto para nosotros. Peter no se dio la vuelta ni respondió. El peso del día lo envolvía como un manto pesado, y sus pasos por el pasillo eran lentos y deliberados. La adrenalina que lo había impulsado durante todo el día se había agotado, dejando solo el cansancio y una leve opresión en el pecho. A la salida de la clínica, la doctora Amanda Hendricks lo alcanzó. Peter, dijo, con una voz cálida pero firme, mientras posaba suavemente su mano sobre su hombro. Él se detuvo y se giró para mirarla. Sé que hoy ha sido increíblemente difícil para ti, continuó ella, pero necesitas entender algo importante. Lo que hiciste hoy fue un acto de coraje y compasión. No se trataba solo de salvar a ese bebé, sino de mostrarle a todos, a sus padres, al personal de aquí, a la policía y a cualquiera que escuche esta historia,
lo que significa verdaderamente el desinterés. Peter bajó la mirada hacia sus manos, cuyos dedos aún estaban ligeramente rasguñados por el vidrio roto. No sabía qué decir. Las palabras de ella le parecían demasiado grandes para procesarlas, demasiado pesadas para comprenderlas por completo en ese momento. La doctora Hendricks le dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora. Está bien si aún no lo sientes. Solo debes saber que tus acciones hoy tendrán un impacto duradero. Ese pequeño tiene un futuro gracias a ti. Peter asintió lentamente. En el fondo, sabía que ella tenía razón. Cuando salió al exterior con su madre, los tonos dorados del atardecer bañaban la ciudad con un brillo cálido. La suave luz se extendía por el pavimento y una brisa ligera traía la promesa de una noche más fresca. Peter se detuvo en los escalones de la clínica, respirando profundamente el aire fresco. Su madre estaba a su lado, con el brazo descansando protectora sobre sus hombros. Estoy tan orgullosa de ti, Peter, dijo suavemente, con la voz llena de emoción. Él la miró y le dio una ligera sonrisa, aunque no estaba seguro de qué decir. Su mente seguía reviviendo los eventos del día, los frágiles llantos del bebé, el calor insoportable, la desesperación que sintió al romper la ventana del coche. Mirando hacia el horizonte, Peter se permitió sentir algo que no había dejado entrar en todo el día, un destello de esperanza. El bebé estaba a salvo, los padres tenían una oportunidad de corregir sus errores, y quizá, solo quizá, él había descubierto algo en sí mismo que no sabía que tenía, una fuerza, un coraje, una disposición a actuar cuando más importaba. En los días que siguieron, Peter no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. El ritmo frenético de la vida en Moscú continuaba como si nada hubiera cambiado, pero para él, todo era diferente. Durante las clases, sus pensamientos se alejaban de las lecciones, volviendo al bebé que había salvado. El pequeño rostro sonrojado estaba grabado vívidamente en su memoria, y el sonido de los débiles y apagados llantos lo perseguía en los momentos más tranquilos. Pronto, Peter supo a través de las noticias locales y rumores que los padres del bebé habían sido multados por poner en peligro a su hijo. El tribunal también los había condenado a libertad condicional, exigiéndoles asistir a cursos de crianza y someterse a visitas regulares de los servicios sociales. La noticia generó sentimientos encontrados en Peter. Por un lado, entendía que las medidas eran necesarias para garantizar la seguridad del bebé. Por otro, no podía evitar sentir ira y decepción al pensar que se necesitaban leyes y supervisión para proteger a un niño de sus propios padres. Aún así, encontró cierto consuelo al saber que ahora el bebé estaría más seguro. Esperaba que, con el tiempo, esta experiencia hiciera a los padres más responsables. La noticia de las acciones de Peter se difundió rápidamente por su escuela y vecindario. Los compañeros de clase susurraban sobre él en los pasillos, y los vecinos lo detenían en la calle para ofrecerle palabras amables y admiración. «Eres un verdadero héroe», le dijo una mujer mayor mientras pasaba junto a él cerca de un mercado. «Qué valentía a tu edad», comentó otro hombre, dándole una palmada en el hombro. Pero para Peter, la atención era abrumadora. «No hice nada especial», murmuraba cada vez que alguien lo elogiaba. Sin embargo, en el fondo, una parte de él sabía que eso no era del todo cierto. Una tarde, mientras estaba sentado en la última fila de la clase de historia, el teléfono de Peter vibró suavemente en su bolsillo. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera observando y luego sacó el teléfono lo suficiente como para leer la notificación. Era un mensaje de la doctora Amanda Hendricks. «Hola, Peter. He estado pensando en todo lo que ocurrió y en cómo lo manejaste. ¿Te gustaría visitar la clínica de nuevo? Creo que podría ser bueno para ti». Peter miró la pantalla, releyendo el mensaje varias veces. Dudó, sin saber cómo responder. La clínica era donde todo había sucedido, donde el peso de aquel día lo había golpeado con más fuerza. La idea de regresar despertaba una mezcla de emociones, reticencia, curiosidad y algo más que no podía definir.
Pero también recordó la mirada firme de la doctora Hendricks y su voz tranquila, la manera en que lo había guiado a través del caos con una fuerza serena. Finalmente, escribió una breve respuesta: «Está bien». ¿Cuándo? Cuando Peter regresó a la clínica, no lo hizo como un héroe, sino como un visitante curioso. La energía bulliciosa del edificio se sentía diferente esta vez, menos abrumadora, más acogedora. La doctora Amanda Hendricks lo recibió en la entrada con una cálida sonrisa, exactamente como la recordaba. «Gracias por venir», dijo, indicándole que la siguiera. Mientras caminaban por los ahora familiares pasillos, ella lo miró de reojo. «Pensé que te gustaría ver otro lado de este lugar, uno que a menudo pasa desapercibido». Peter asintió, sin saber qué esperar. Ella lo llevó a una sala apartada de los corredores principales. En su interior, había estantes llenos de suministros médicos, cajas de vendas, guantes, jeringas y medicamentos etiquetados cuidadosamente. El aire olía ligeramente antiséptico y las luces fluorescentes zumbaban suavemente. «Aquí es donde todo comienza», dijo la doctora Hendricks, entregándole un par de guantes médicos. «Todo lo que hacemos allá afuera», señaló hacia el pasillo, «comienza aquí, con preparación, organización y cuidado». Peter dudó mientras se ponía los guantes. «No sé hacer nada de esto», admitió, mirando con incertidumbre los estantes. La doctora Hendricks le dedicó una sonrisa alentadora. «No necesitas saber. Todo lo que se requiere es tu ayuda y la disposición para entender lo que hacemos aquí». Le entregó un pequeño portapapeles con una lista de inventario. «Comencemos organizando estas cajas. Te mostraré cómo». Siguiendo sus instrucciones, Peter empezó a apilar y clasificar cuidadosamente los artículos en los estantes correctos. Al principio, le pareció algo mundano, pero mientras trabajaban, la doctora Hendricks comenzó a hablarle sobre la clínica y las personas que pasaban por sus puertas cada día. «La mayoría de las veces es rutina», explicó, «revisiones, lesiones menores, recetas. Pero luego hay días en los que no es nada rutinario. Días como el que viviste». Peter se detuvo, sus manos suspendidas sobre una caja de jeringas. «¿Reciben muchas emergencias como esa?», preguntó. La doctora Hendricks asintió. «Más de lo que crees, y cada una nos recuerda por qué estamos aquí. Lo que hiciste por ese bebé también me lo recordó a mí». Peter la miró sorprendido. «¿Qué quiere decir?». Ella colocó una caja de guantes en el estante y se volvió hacia él con una expresión pensativa. «Es fácil perderse en la rutina, papeleo, protocolos, turnos largos. Empiezas a olvidar la verdadera razón por la que elegiste esta profesión. Pero luego alguien como tú aparece, y todo se vuelve claro otra vez. Cada vida que tocamos importa. Cada decisión que tomamos importa. Y cada acto de bondad, por pequeño o instintivo que sea, puede cambiar el mundo de alguien». Peter escuchó, dejando que las palabras se hundieran en él. Pensó en el bebé, en el pánico que sintió y en la pura determinación que lo llevó a actuar. No se había sentido valiente en ese momento, solo desesperado por ayudar. «No lo pensé mucho», admitió Peter. «Solo sabía que tenía que hacer algo». La doctora Hendricks sonrió. «Y eso es lo que lo hace tan extraordinario, Peter. No actuaste por reconocimiento o recompensa. Actuaste porque era lo correcto». Continuaron organizando los estantes en silencio por un tiempo, el ritmo tranquilo de su trabajo calmando los pensamientos inquietos de Peter. Poco a poco, comenzó a sentir un orgullo, no por la atención que había recibido, sino por saber que sus acciones habían marcado una diferencia. Cuando terminaron de organizar la sala de almacenamiento, la doctora Hendrick guió a Peter por el pasillo hacia una de las salas pediátricas. Los colores alegres en las paredes y el suave murmullo de las conversaciones en la estación de enfermería creaban un ambiente acogedor, aunque Peter aún se sentía fuera de lugar. Dentro de una de las habitaciones, un niño de unos 5 años estaba sentado en un pequeño sofá, balanceando nerviosamente las piernas de un lado a otro.
Sus grandes ojos marrones recorrían la habitación mientras abrazaba un peluche muy usado. A su lado estaba su madre, su rostro marcado por la preocupación mientras alisaba el cabello de su hijo. «Este es Misa», dijo la doctora Hendrick con una sonrisa, señalando al niño. «Está aquí para un chequeo, pero está un poco nervioso». Se volvió hacia Peter. «¿Te importaría quedarte con él unos minutos mientras reviso su historial?» Peter vaciló, sorprendido por la petición. «Yo». La doctora Hendrick le dio un asentimiento alentador. «Eres bueno con las personas, Peter. Creo que lo ayudarás a sentirse más cómodo». Peter miró a Misa, cuya mirada curiosa se había dirigido hacia él. Después de un momento, Peter asintió. «Por supuesto». Cuando la doctora Hendrick salió, Peter se acercó, agachándose un poco para estar al nivel de los ojos de Misa. El niño lo observó con atención, todavía abrazando su peluche. «¿Eres doctor?», preguntó Misa, con una voz pequeña pero llena de curiosidad. Peter rió suavemente. «Para nada. Solo estoy aquí para ayudar un poco». Los hombros de Misa se relajaron un poco y hasta logró esbozar una tímida sonrisa. «Los doctores dan miedo», admitió, «pero tú no». «Bueno, eso es bueno de escuchar», dijo Peter con una sonrisa. Se sentó en una silla. «Entonces, ¿qué tienes ahí?», preguntó, señalando al peluche. «Este es Max», dijo Misa, levantando el oso un poco desgastado. «Es un superhéroe. Me mantiene a salvo». Peter asintió con seriedad. «Max parece bastante fuerte. ¿Cuál es su superpoder?». El rostro de Misa se iluminó mientras comenzaba a explicar entusiasmado las aventuras de Max, su energía nerviosa desapareciendo con cada palabra. Peter escuchó atentamente, haciendo preguntas y reacciones exageradas para mantener al niño sonriendo. Para cuando la doctora Hendrick regresó, Misa estaba riendo, sus piernas ya no se balanceaban ansiosamente. La madre de Misa le dio a Peter una sonrisa agradecida, y Peter sintió un calor en el pecho que no esperaba. Más tarde, mientras caminaban por el pasillo, la doctora Hendrick miró a Peter. «Tienes un don», dijo pensativa. «La capacidad de conectar con las personas. Es algo que no se puede enseñar». Peter se encogió de hombros, sintiéndose tanto avergonzado como un poco orgulloso. «Solo hablé con él», dijo. «Exactamente», respondió ella, con un tono firme. «A veces, eso es todo lo que se necesita para marcar la diferencia. No todos pueden hacer lo que acabas de hacer». Sus palabras se quedaron con Peter mientras caminaban hacia el pasillo principal. Justo antes de llegar a la salida, la doctora Hendrick se detuvo y se giró hacia él, con una expresión seria pero amable. «¿Alguna vez has pensado en qué quieres ser cuando crezcas?», preguntó. La pregunta tomó a Peter por sorpresa. Cambió de peso incómodo antes de admitir, después de un momento. «No lo sé. Supongo que nunca lo he pensado antes». «Está bien», respondió ella con una sonrisa tranquilizadora. «Pero después de lo que vi hoy, creo que tienes el potencial para hacer algo grande. No tienes que ser doctor, pero tal vez encuentres un lugar donde puedas ayudar a las personas. Piénsalo». Sus palabras eran tanto alentadoras como un poco intimidantes. Peter asintió, inseguro de qué decir, pero algo en su tono le hizo sentir que ella realmente creía en él. Esa tarde, sentado en la mesa de la cocina con su libro de historia abierto frente a él, Peter se encontró incapaz de concentrarse en las palabras. En cambio, sus pensamientos seguían volviendo a la risa de Misa, las palabras alentadoras de la doctora y el bebé al que había salvado. Algo había cambiado dentro de él. Los pensamientos sobre el futuro ya no lo llenaban de temor, sino que encendían una chispa de determinación. No sabía exactamente cómo, pero quería hacer algo significativo, algo que marcara la diferencia. Peter pronto regresó a la clínica, ansioso por dar sus primeros pasos como voluntario.
Con la aprobación y orientación de la doctora Hendrick, se inscribió para ayudar los fines de semana y durante las vacaciones escolares. En su primer día, mientras entraba a la clínica con una insignia que decía voluntario, su corazón latía con fuerza. El peso de la responsabilidad era tanto emocionante como intimidante. La doctora Hendrick lo recibió en la entrada con una cálida sonrisa que calmó instantáneamente sus nervios. Bienvenido de nuevo, Peter dijo. Vamos a empezar. El día fue un torbellino de actividad. Peter ayudó a organizar el papeleo, entregó archivos entre departamentos y observó a las enfermeras preparar equipos de esterilización. Aunque el trabajo a menudo era rutinario, el ritmo y el propósito de la clínica lo cautivaron. La energía bulliciosa, el enfoque tranquilo del personal y la risa ocasional de un niño en el ala pediátrica lo llenaban de un creciente sentido de pertenencia. Después del almuerzo, la doctora Hendrick se le acercó en el pasillo con una expresión curiosa y una sonrisa ligeramente traviesa. «Hay alguien que quiere verte», dijo. «¿A mí?», preguntó Peter, parpadeando, confundido. «Ya verás», respondió ella, guiándolo por el pasillo hacia una sala de consulta privada. Dentro, Peter se quedó congelado. Sentados en un pequeño sofá estaban los padres del bebé que había salvado. El padre sostenía al niño, ahora saludable y alerta, con los ojos chispeantes llenos de curiosidad. El bebé alzó la mano para agarrar la nariz de su padre, riendo con una travesura juguetona que era contagiosa. «Peter», comenzó el padre, con la voz temblorosa. Se levantó, acunando al bebé en sus brazos. «Ni siquiera sé cómo agradecerte. Salvaste la vida de nuestro hijo. Por ti, todavía tenemos a nuestra familia». Peter tragó saliva, inseguro de qué decir. La madre se paró junto a su esposo, con los ojos llenos de emoción. Dio un paso adelante y le ofreció una pequeña caja, cuidadosamente envuelta en papel azul. «Esto es para ti», dijo suavemente. «No es mucho, pero queríamos que tuvieras algo para recordarte lo que hiciste». Sonrojado, Peter aceptó el regalo, con las mejillas teñidas de un profundo rosa. «No necesitan agradecerme», murmuró, con la voz casi tímida. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho». La madre negó con la cabeza, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Ahí es donde te equivocas. Ella dijo que no todos habrían hecho lo que tú hiciste. No dudaste, actuaste cuando más importaba. Eso es algo extraordinario». Con dedos temblorosos, Peter abrió cuidadosamente la caja. Dentro había una pequeña fotografía enmarcada del bebé, ahora sonriente y lleno de vida. En el marco había una inscripción que decía: «Nos diste esperanza». «Gracias». Peter miró fijamente la foto, su pecho se apretaba con emoción. Levantó la vista hacia los padres y luego de nuevo al bebé, que ahora extendía sus pequeñas manos hacia él. Con timidez, Peter extendió un dedo, y el bebé lo agarró, riéndose suavemente. «Eres un héroe para nuestra familia», dijo el padre en voz baja, con sinceridad. «Nunca olvidaremos lo que hiciste». Después de que los padres se marcharon, Peter se encontró sentado con la doctora Hendricks en uno de los pasillos más tranquilos de la clínica. La fotografía enmarcada descansaba en su regazo, y sus dedos trazaban suavemente la inscripción. «No esperaba esto», admitió, aún mirando el rostro alegre del bebé en la foto. La doctora Hendricks se recostó en su silla, con una expresión pensativa. «Son momentos como estos los que nos recuerdan por qué hacemos este trabajo», dijo suavemente. «No siempre es fácil, y no siempre trae satisfacción inmediata. Pero cuando ves el impacto que has tenido en la vida de alguien, todo cobra sentido». Peter asintió, y sus palabras resonaron profundamente en él. Recordó aquel día caluroso en el que encontró al bebé, el pánico que lo invadió y el instinto que lo llevó a actuar. A partir de ese día, Peter se convirtió en una presencia constante en la clínica. Cada semana esperaba con entusiasmo sus turnos. Se fue acostumbrando al ritmo ajetreado de la clínica, navegando por pasillos llenos de pacientes, personal y el caos ocasional.
Cada día traía nuevas lecciones, algunas pequeñas, otras profundas, y comenzó a comprender cómo incluso las contribuciones más pequeñas podían marcar la diferencia. Las enfermeras y los médicos notaron la dedicación de Peter, pero lo que más destacaba era su habilidad única para conectarse con los pacientes. Ya fuera un niño llorando antes de una vacunación o un anciano ansioso por un procedimiento próximo, Peter tenía una forma de aliviar sus miedos con palabras amables y una sonrisa genuina. Los niños más asustados pronto se reían de sus bromas tontas o quedaban cautivados por sus historias. «Tienes un don», le dijo una de las enfermeras un día, mientras veía cómo Peter hacía reír a un niño pequeño nervioso. «No todos pueden hacer lo que tú haces». La confianza de Peter creció junto con sus habilidades. Comenzó a ver la clínica no solo como un lugar de curación, sino como un mundo lleno de posibilidades. Con cada día que pasaba, su visión del futuro se volvía más clara. Lo que una vez fue un pensamiento vago, quizás ayudar a las personas de alguna manera, se transformó en una ambición ardiente. Una tarde, durante un raro momento de tranquilidad, la doctora Hendricks se sentó con Peter en la sala del personal. «Has cambiado», comentó mientras bebía su té. «Te has vuelto más enfocado, como si hubieras encontrado tu propósito». Peter hizo una pausa, reflexionando sobre sus palabras. Finalmente, admitió, «Creo que sé lo que quiero hacer. Quiero ayudar a la gente, tal vez incluso convertirme en un médico como tú». El rostro de la doctora Hendricks se iluminó de orgullo, aunque lo moderó con una nota de cautela. «Es una meta maravillosa, Peter, pero debes saber que el camino por delante no será fácil. La escuela de medicina requiere años de arduo trabajo, y la vida de un médico no siempre es sencilla. Es un compromiso que cambia toda tu vida». Peter asintió, con los ojos brillantes de determinación. «Lo sé, pero después de lo que pasó, no puedo imaginarme haciendo otra cosa. Quiero ser el tipo de persona que marca la diferencia cada día, sin importar lo difícil que sea». Conmovida por su convicción, la doctora Hendricks decidió apoyarlo. Ella lo conectó con un programa de tutoría local para estudiantes de secundaria interesados en la medicina. «Esto te dará una idea de lo que se necesita para ser médico», le dijo. «Es un comienzo». Peter se dedicó al programa con la misma dedicación que mostraba en la clínica. Comenzó a acompañar a los doctores en sus rondas, observando su trabajo y aprendiendo cómo cada detalle importaba en el cuidado de los pacientes. Estas experiencias solo profundizaron su deseo de seguir este camino. Sin embargo, Peter entendía que el viaje que tenía por delante sería desafiante. Entrar a la escuela de medicina parecía un reto insuperable. Tendría que destacar académicamente, superar obstáculos financieros y enfrentar sus propios momentos de duda. Pero también sabía que no estaba solo. Tenía personas que creían en él y el recuerdo de las vidas que ya había tocado. Una tarde, Peter estaba sentado en la mesa de la cocina, con una guía universitaria abierta frente a él. Sus ojos se detuvieron en la sección sobre programas médicos. El número de años requeridos, la intensidad de los cursos y los sacrificios que tendría que hacer eran abrumadores. Por un momento, se preguntó si estaba apuntando demasiado alto, si era ingenuo creer que podría alcanzar un sueño así. Pero luego recordó el rostro del bebé, sano y sonriente, en la fotografía que los padres le habían regalado. Recordó la gratitud en sus ojos y la esperanza que había llevado a sus vidas. Peter cerró la guía universitaria, con su corazón firme mientras una profunda determinación se asentaba dentro de él. No tenía todas las respuestas y el camino por delante no estaba claro, pero algo sabía con certeza, este era el camino que estaba destinado a tomar.